Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Como ha dicho mi compañera Mónica, lo que vamos a ver es un poco especial en el mundo de la ciberseguridad porque yo me dedico fundamentalmente a temas de radio y lo que vamos a ver tiene mucho que ver con la radio. Vamos a hablar de contramedidas electrónicas, seguimiento y vigilancia electrónica, lo que tradicionalmente se denomina escuchas encubiertas, sobre todo basadas en radio. Ya veremos que hay diferentes métodos, pero sobre todo vamos a hablar del de radio. Bueno, la coña es que me dijeron que si no venía vestido de ruso no me dejaban entrar en Bogotá. Y bueno, pues yo que he estado en Rusia, pues me traje mi equipación, me dijeron que además en Bogotá hacía frío, luego tampoco hacía tanto, ¿no? Pero me traje el gorro y las gafas que no se ve una mierda con ellas. Y bueno, también me llaman Basilev y Moti, ¿vale? De mis años de trabajo en la Guerra Fría. Me dedico fundamentalmente a la inteligencia de señales, al COMINT, a la inteligencia de comunicaciones, y todo lo que tenga que ver con las comunicaciones digitales, SDR, radiofrecuencia, onda corta, etcétera, etcétera. Y bueno, ya la presentación un poco más oficial, menos de broma. Soy consultor de seguridad en Acuntia, que es una empresa española de seguridad. Soy miembro del Mundo Hacker Team, soy instructor oficial de Easy Council para el CH, operador de radio desde hace unos 30 años. Lo que pasa, bueno, empecé muy pronto, no es que sea muy viejo, no creáis que... soy entusiasta del SIGINT, de COMINT, de sistemas de seguridad, bla, 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 miembro de la ERU, de Cruz Roja Internacional y un montón de cosillas que, bueno, tampoco son interesantes. ¿Y qué es el TSCM? Básicamente el TSCM se ocupa de la realización de planes, inspecciones y medidas, contramedidas para la vigilancia electrónica. Es decir, un servicio TSCM básicamente lo que hace es asegurar al cliente que no está siendo vigilado por un particular, por una empresa, por un Estado incluso, o por quien tenga interés en ese objetivo. De esta manera pues, se realizan barridos electrónicos de radio, inspecciones visuales y una serie de protocolos de seguridad que son bastante complejos para poder determinar que ese objetivo pues, está limpio, que no tiene un seguimiento de alguna manera. Bueno, ayer y hoy la misma historia. Bueno, aquí tenéis dos fotos. La de la derecha a lo mejor no la entendéis mucho porque son unos políticos españoles, el ministro de Interior, el antiguo ministro de Interior español, que tuvo un caso de espionaje electrónico muy recientemente y un poco la coña es que esto es de hoy, esto es de siempre, ¿no? Desde antes de la Guerra Fría ya existía este tipo de espionaje. En la parte izquierda tenéis, por ejemplo, cómo enseñaban un escudo en la ONU. Ese escudo se lo regalaron unos niños soviéticos en los años 40 al embajador de Estados Unidos en Rusia como un regalo, bueno, pues en representación del pueblo ruso, muy simpático. Y al cabo de unos años se dieron cuenta que ese águila tenía algo más que una talla de madera. En realidad lo que tenía en el pico era un micro de cavidad resonante. De hecho, donde lo están mostrando es en la ONU, en la Asamblea de la ONU, denunciando el espionaje al que había sido objeto durante varios años el embajador de Estados Unidos. Luego os explicaré qué es un micro de cavidad resonante, pero para que os hagáis una idea, en aquella época ya era avanzadísimo. Incluso en esta sería bastante complicado detectarlo, pero en aquella época era prácticamente ciencia ficción. Luego os explicaré cómo funciona. Esto no pasa. Ahora. No llega. Bueno, pues ¿qué es un micro de cavidad resonante? Esto fue un proyecto de KGB, le llamaron The Thing, la cosa, y es un micro que lo que hace es que no está alimentado, no es detectable porque no está transmitiendo continuamente. Es una cavidad resonante que cuando se le ilumina, yo voy a intentar hablar un poco para que se me entienda. Si algunos ingenieros de telecomunicaciones me perdonen las licencias, pero voy a intentar hablar para que se me entienda. Un micro de cavidad resonante es un micrófono que no está transmitiendo radio constantemente, sino que está esperando una señal, es decir, una iluminación, para transmitir en un armónico. Un armónico es como el doble de la frecuencia, de manera que imaginemos una especie de tambor en miniatura que está esperando que alguien le inyecte una frecuencia, una modulación, para luego multiplicarlo por 2 y empezar a sacar de esa sala, a través de una frecuencia X, lo que se está haciendo en esa sala, lo que se está hablando, que era lo que tenía en el pico ese águila.
¿vale? Lo creó un científico ruso que se llama León Teremin, que además creó un instrumento musical que hoy todavía se puede comprar en Internet y que parece una especie de antenas que les pasan las manos por los lados y hace música. Es bastante complicado, pero realmente es muy curioso de ver. En YouTube tenéis vídeos, podéis verlo. Este señor no se sabe si voluntaria o involuntariamente estuvo trabajando para el KGB en sus laboratorios para crear esto que en aquella época, en aquellos años, era realmente como un APT hoy, ¿vale? Era prácticamente indetectable. Los malos también saben lo que es el TSCM. Aquí en estas fotos vemos pues, una aprehensión de equipos, por ejemplo, de la Guardia Civil Española, como en una detención pues, reúnen unos equipos de unos ladrones de cajas fuertes que se dedicaban a realizar diferentes actividades delictivas y entre ellos, pues ahí tenemos señalado con un círculo un cazador de frecuencias, ¿vale? Un frecuencímetro. Lo que hace, supuestamente, esta gente le preocupaba que la policía española estuviera pinchados, estuviera, lo que se dice en el argot, un canario puesto para seguirles en sus actividades delictivas y poder imputarles. De manera que ellos también hacen TSCM. No solo la gente que se dedica a la seguridad, sino también los malos tienen sus equipos y muy potentes además de TSCM y en casos de corrupción, etcétera, se ha visto que tenían importantes equipos para evitar la vigilancia por parte de la fuerza de seguridad del país, ¿no? A la derecha, por ejemplo, tenéis una especie de infografía pequeñita y una foto de un señor que está agachándose en un coche. Bueno, señor por llamarle algo. Es un terrorista de ETA que está imputado por muchos asesinatos, secuestros, etcétera, y ahí se le ve en una investigación cómo se agacha y debajo está mirando si tiene, debajo de la rueda de la carrocería, está mirando si tiene un canario puesto, ¿vale? ¿Y cómo está hoy cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las amenazas hoy? Hoy estamos más ocupados en la ciberseguridad y en la seguridad ciber, como decía Antonio, ahora todo ciber, ahora es todo ciberalgo, y esto ha existido y va a existir siempre, ¿vale? Y el problema es que la gente no está concienciada. Ahora estamos más concienciados quizá con la seguridad digital, pero el espionaje físico existe desde que existe la historia y va a seguir existiendo siempre. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las grandes organizaciones hoy por hoy tienen importantes departamentos tanto de contraespionaje o de TSCM en este caso, como también equipos de Red Team, por llamarlo de alguna forma, equipos ofensivos que van a ir a la empresa de la competencia, al país que es su enemigo, a su aliado incluso, a ponerles, a plantarles, a sembrarles micros para estar informados de sus actividades. El riesgo de espionaje industrial. Cuando hablamos de seguridad no debemos solo mirar hacia seguridad informática, como digo. Esto es parte también de la tecnología del espionaje electrónico. Ahora hay otro problema. Desde que tenemos Internet, las tiendas del tipo espía, las tiendas electrónicas en eBay, en Amazon, en X, en donde sea, venden en China cacharros de espionaje que hace unos años serían prácticamente inasequibles para cualquier persona normal, entre comillas, y ahora cualquier persona por 10 euros puede espiar en su casa, ¿vale? Entonces, esto es un riesgo mayor todavía. Hay dispositivos plug and play, o sea, simplemente le das un botón y espías, entre comillas. Entonces, esto puede ser muy dañino. Aunque sean muy pequeños estos dispositivos, imaginaos a alguien que en eBay compra, por ejemplo, un USB pequeñito, que es grabadora y que parece aparentemente un USB normal, y almacena lo que graba en ese USB. Va a una reunión de trabajo, por ejemplo, con su jefe y se deja olvidada un cuaderno con ese USB grabando. Hace que se acuerda del tiempo, recoge el cuaderno y ha grabado todo lo que ha estado diciendo su jefe en una reunión. Y cuesta 8 euros, o sea, no cuesta nada prácticamente. ¿Cuáles son las amenazas? Pues los departamentos de inteligencia empresarial, como ofensivos, como he dicho antes, que tienen sus equipos ofensivos que ilegalmente pueden producir este tipo de escuchas. Subcontratas, no las subcontratas en sí porque se dediquen a esto, sino simplemente porque algún empleado desleal se deje sobornar para colocar, imaginemos un caso que podría ser un personal de la limpieza que se dedicara por un dinero, incluso sin saber ni lo que hace, porque a lo mejor la engañan y la dicen a una señora que le limpie, por ejemplo, en una oficina, le dicen que ponga esto porque es una sorpresa que le quieren dar a alguien, no sé, o porque directamente el dinero la viene bien, ¿vale? Y mete ahí un bicho. Empleadores desleales o con mala fe, venganzas, envidias, etcétera. Competidores, desempleados, periodistas, gobiernos, servicio de inteligencia, cuñados, tu pareja, tu mujer, tu marido, que es celoso, etcétera. Esto ocurre, ¿vale? Ocurre. Y es tan delictivo como la otra cosa, ¿no? Como cualquier tipo de espionaje. ¿Cuáles son los objetivos potenciales? Pues empresas de todo tipo, multinacionales de todo tipo,
Empresas que estén en litigios internacionales o que tengan concursos o que tengan algún tipo de problema que deba ser vigilado. Empresas con sedes en el extranjero, empresas con problemas laborales, organismos oficiales, partidos políticos, sobre todo muy de moda ahora, partidos políticos particulares que están metidos en divorcios, en herencias, en historias familiares, sectores de defensa, de I+D, cualquier cosa interesante, en resumen, ¿vale? Yo me voy a centrar en un tipo de escuchas porque mi especialidad es la radio, ¿vale? Pero que sepáis que hay diferentes tecnologías que yo no voy a mencionar todas. Está el audio, la telefonía, vídeo, datos, etcétera. Yo me voy a centrar porque es un terreno muy extenso, solo en la parte que me toca, que es la parte de radio. Y dentro de la parte de audio, de espionaje a través de audio, en este caso de radio, existe transmisión. Hay micrófonos que funcionan por GSM, por 3G, 4G, Wi-Fi, láser inarray, por corriente portadora, micrófonos vía radio que transmiten en FM ancha, estrecha, UHF, VHF, cualquier tipo de modulación, por ultrasonidos, por PLC, corriente eléctrica, por burst, o sea, unas ráfagas, por una serie de ráfagas, por inducción, como el que hemos visto antes de zinc, de contacto, por salto de frecuencia, analógicos, con cifrado AES, ¿vale? Hay grabadoras en miniatura impresionantes que graban voz, se activan por voz, tienen una gran autonomía, son 3G, es decir, son híbridas, pueden ser grabadoras que a la vez estén programadas para mandar lo que graban en diferentes horas del día para no levantar sospechas o evadir algún TSCM, algún barrido. O sea, quiero que me lo mandes solo en intervalos de 10 segundos, de 3 de la madrugada a 4, ¿vale? Y uno de los ejemplos más claros, que es un ejemplo que se puede adquirir en Internet y que tuvimos la oportunidad de conocer a su fabricante cuando hicimos el Congreso MoscuCon en Moscú el año pasado, es la Telesystem, que fabrica grabadoras en miniatura. De hecho, esta grabadora que tenéis aquí en la foto grabó un Guinness de los récords por ser la grabadora con mayor autonomía y más pequeña de tamaño del mundo, ¿vale? En 2009, creo recordar. Es una grabadora rusa, fabricada por Telesystem, el modelo el Tiny A77, que tiene almacenamiento con contraseña, tiene un modo de activación por voz de hasta 70 horas, tiene marcas de agua contra manipulación. Es decir, si alguien intenta extraer la grabación, lo primero que tiene contraseña cifrada. Y si alguien tiene la contraseña, por ejemplo, porque la hubieses compartido con él, si intenta modificar la prueba, tiene una huella, de manera que tú sabrías que alguien ha intentado modificarla. Tiene una cobertura metálica para evitar la termografía, que alguien pase una lámpara termográfica y vea que eso tiene calor, cierto calor, y es indetectable. Tiene software de configuración con calendario, compresión, tipo de sensibilidad, tiene hasta un wizard que te va guiando a través de la configuración y una autonomía de 3 meses, sin ser alimentada. De manera que tenemos en una yema de un dedo un aparato muy potente que cuesta 425 euros, que tampoco es nada bárbaro, pensando que alguien quiere hacer daño a una empresa o que quiere hacer daño a cualquier otra persona. Decir que normalmente yo traigo estos cacharros, pero por temas de aeropuertos y tal, pues no he querido traerlos. Aparte no por el coste, sino porque, bueno, pues despiertan ciertas sospechas. Bueno, aquí vemos la facilidad de compra, que es otro de los problemas que existen. Se pueden comprar en Internet cosas chinas, evidentemente, no son cosas de calidad como la que acabamos de ver, rusas, que son de fabricación rusa y son interesantes, sino guarrerías chinas que pueden hacer también mucho daño. Aquí vemos mecheros, lápices USB, un montón de historias desde 3 euros, ¿vale? Que pueden simular cualquier objeto prácticamente y grabar durante horas de forma encubierta, en cualquier parte. Y vamos a hablar de qué tipos de dispositivos de espionaje radio por gamas, ¿vale? Yo le he puesto unas gamas, aquí no hay ninguna clasificación de tipo oficial, pero yo he querido hablar de diferentes gamas. Tenemos gama baja, que sería, esto que tenéis en el ejemplo es un micro de FM que apenas debe de costar como 4 euros aproximadamente, con un portapilas que debe costar otros 2 para alimentarlo. Habitualmente trabajan en FM, o sea, en FM, por ejemplo, en la que escucháis la radio, normalmente se pueden sintonizar allí. La calidad no es muy buena, evidentemente, porque son muy baratos, son muy asequibles, fáciles de construir y comprar en cualquier tienda. Y se usa normalmente para espionaje doméstico. Evidentemente, alguien que quiera un espionaje industrial importante no se gasta 5 euros, se gasta bastante más. Pero también puede ser muy dañino, porque esto cubre 50 metros. O sea, yo esto se lo dejo a una persona en la cocina o en el salón y puedo estar en el coche abajo perfectamente escuchando todo lo que dice.
y son fáciles de detectar para gente experta, ¿vale? Porque son muy ruidosos, o sea, están en frecuencias muy ruidosas, no está cifrado, es analógico. Entonces es muy fácil, incluso con un SDR de estos de TDT USB, pues coger y ver que tú tienes en este espectro de FM una señal que no es conocida si vas inspeccionándolo. No hace falta ningún aparato profesional para detectar esto. Y dentro de las técnicas de escucha, existen transmisores analógicos como el que acabamos de ver, muy comunes en FM, VHF, UHF, pero también existen otros tipos de modulaciones especiales para este tipo de escuchas más avanzadas, como el masking, que está en desuso hoy, transmisores digitales por ráfagas, que sí que se usan bastante. Los transmisores por ráfaga lo que hacen es enviar digitalmente una ráfaga muy rápida con la información, de manera que no sea descifrable, ¿vale? Y además es muy rápida, de manera que para detectarla los aparatos normales, que no son profesionales, tienen muchas dificultades de poder retener en tan pocos milisegundos la información que se está transmitiendo. Transmisiones con inversión de espectro Scramble que son realmente antiguos y lo que hacen es hacer una inversión de espectro y, bueno, pues si habéis visto los pitufos en las películas de los pitufos, pues se hablan igual, un poco así con una voz, no se entiende, ¿vale? Y es lo que hace, bastante antiguo y hay software que puede decodificarlo, pero también existen. Y transmisiones con frequency hopping, con salto de frecuencia, que también se utilizan. Realmente el hopping se utiliza en comunicaciones radio de todo tipo, no solo en escuchas encubiertas. En comunicaciones militares es muy habitual que las comunicaciones, aparte de estar cifradas, hagan hopping, es decir, estén cada X milisegundos migrando en un rango de frecuencias para que nadie pueda reunir todos esos pequeños trocitos e intentar descifrarlos. Es bastante complicado, por no decir prácticamente imposible, porque además esto lo suelen mezclar con espectro ensanchado, que lo que hace es disimular esas ráfagas, por llamarlo de alguna forma, en el nivel de ruido, de manera que sea inescrutable. Es decir, que tú ves en un analizador de espectro toda la señal y parece que es el suelo de ruido, y realmente hay información. Pero solo quien tenga la secuencia pseudoaleatoria va a poder recopilar esa información. Hay dispositivos mixtos que graban en local y se envían de forma programada, como hemos visto antes también. Bueno, aquí os traigo un ejemplo práctico realmente de cómo funciona esto, con un ejemplo real, que no tiene nada que ver con las escuchas encubiertas, pero para que veáis un poco la idea de cómo funciona esto, de cómo se pueden enmascarar transmisiones de datos en señales. Lo que veis aquí es un análisis avanzado de una señal a través de un software. Es un software bastante complejo de manejar, pero que una vez que se estudia, pues es muy útil, porque lo que permite, como si fuera un microscopio, para los que no sabéis de modularla, cortarla, y puedes ver realmente de qué va la señal. Aunque no veas ni la información, puedes ver de qué va y si es una señal tipo o tiene algo escondido, por llamarlo de alguna forma. Lo que tenéis aquí en esta, si veis abajo, hay una raya azul grande y hay marcado en rojo como una especie de en 198 kHz, la BBC de Londres, ¿vale? Es BBC 4, el canal BBC 4. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues si alguien que sabe del tema analiza esta señal, verá que aparte de la voz del locutor de la BBC, hay cosas que no cuadran. ¿Y qué es lo que no cuadra? Que está transmitiendo portadoras de datos escondidas. ¿Y qué es lo que transmite entonces esa señal? Cuando este señor está hablando en la BBC, a la vez se está mandando la fecha y la hora, ¿vale? ¿Por qué? Hay un sistema que se llama, un protocolo que se llama Teleswitch. Contadores de calefacción, etcétera, se enciendan o se apaguen según el ahorro que tengan establecido, la tarifa, etcétera. Y para hacer eso, con una emisora de vatios, aprovechan dos canales ocultos en la misma portadora del locutor para poder mandar esas señales. Pero hay otra teoría. Esto es cierto, existe el protocolo, está documentado, y si tenéis un contador en UK podéis ver perfectamente que eso trabaja así. Pero también hay una versión para esto. ¿Por qué se conserva en el mundo de Internet este tipo de comunicación en un contador de calefacción? ¿Qué sentido tiene? Y hay la teoría de que esto lo utiliza la Armada del Reino Unido para hacer un sistema de hombre muerto. Un sistema de hombre muerto es algo que está transmitiendo siempre y cuando deja de transmitir se supone que ha pasado algo muy grave. Por ejemplo, se entiende que si un submarino no recibe esta señal en esta frecuencia, Londres había desaparecido. Esa es un poco la idea, un poco paranoica, ¿vale? Pero, bueno, pues tiene sus adeptos, incluso gente militar y gente que conoce el tema dice que no va muy desencaminada esta teoría.
Realmente es curioso porque esa frecuencia, precisamente, es una de las pocas que se puede trabajar muy bien debajo del agua, en un submarino. También no deja de ser curioso. Bueno, aquí tenéis un frequency hopping. Esto es una señal partida en decenas de trozos que van saltando de frecuencia. Si os fijáis abajo, en el dial, están totalmente repartidas, están como cortadas en trozos. Una señal normal no es así. Una señal normal es una raya como la que veis amarilla, ahí pintada. No son trocitos pequeños. Esto está distribuido. Esto lo que sea es un hopper. Hay escuchas, transmisores normalmente muy avanzados con hopper. Esto no es un hopper de una escucha encubierta, esto es un hopper militar, de carácter militar en onda corta. Pero he puesto esta imagen porque realmente ningún fabricante de este tipo de dispositivos te los entrega para que los estudies. Otro dispositivo de gama baja podría ser este. Fijaos qué pequeño es. En este caso es de una tienda israelí a través de Internet. Y bueno, vende el micro que hemos visto antes montado en el portapilas y vende otro pequeñito de tipo lenteja en UHF, que es muy pequeñito. Fijaos cómo está en el dedo. Obviamente luego hay que alimentarlo. En el caso del de abajo tiene una pila de litio, pero en el caso este del DFM, si veis arriba, tiene una tarjeta y tiene al lado un conector para una pila cuadrada, ¿vale? Y aquí tenéis una modificación, por ejemplo, de un detector de alarma, un sensor de estos típicos que veis en un banco o en cualquier sitio de alarma, que aprovecha la alimentación del propio sensor pasivo infrarrojo que lleva el alarma para alimentar un micro oculto en el detector. Realmente, aprovechando la misma alarma que tiene alguien, se podría llegar a tener un dispositivo de espionaje camuflado con un tamaño reducido, además con la alimentación del propio detector. Por lo tanto, no hay que preocuparse de la propia alimentación. Y fijaros con unas monedas pequeñitas de céntimos de euro, lo pequeñitos que son. Arriba tenéis uno de UHF que ya va alimentado, de tipo lenteja, y lleva detrás, no se ve porque no está dado la vuelta, lleva una pequeña pilita de litio. Y la antena es eso que va enroscado arriba. Y no ocupa nada, es menos que una yema de un dedo. ¿Cuáles son las características normales? Las características normales de los dispositivos de gama baja son que van de FM de 88 a 108 o de 200 a 500 MHz en UHF, con un alcance aproximado de 50 a 300 metros, depende del precio a los que se adquiera. Tiene varios días de autonomía, no tiene mucha, o bien ilimitada si sois capaz de conectarlo a red eléctrica o a una fuente ininterrumpida, de alguna forma, con una captación de unos 5 o 10 metros en un recinto cerrado. En algunos casos se puede activar por voz, lo que pasa es que es más difícil encontrar un aparato barato con activación por voz. Frecuencias que pueden ser ajustables, o bien a través de un PLL, es decir, vienen fijas ya marcadas de fábrica, o un trimmer, que aquí veis un ejemplo, lo que tenéis un bultito que pone trimmer frec, ahí con un destornillador se le puede dar y se le puede ajustar para moverlo a una frecuencia de interés. Por ejemplo, una frecuencia que no esté muchas veces monitorizada, que no sea muy usada. Y el precio puede oscilar entre 5 y 70 euros. Ahora vamos a pasar a lo de media y alta, ¿vale? Esto ya es otro tema, ¿vale? Estamos hablando de que siempre cuestan más de unos 500 euros, son programables en origen, el propio fabricante te los puede programar, constan de parejas, normalmente van cifrados y se emparejan por receptor y transmisor. Y estos sí que van cifrados, tienen alta ganancia, los micros son de una calidad excepcional, tienen control remoto, es decir, tienen una frecuencia por la que transmiten estas conversaciones o estas escuchas y también tienen otra frecuencia con la que se le puede operar. Se le puede decir, oye, desactívate, mándame ahora la información, resetéate, haz esto, haz lo otro, ¿vale? Tiene un canal secundario de backup para poder operarle, ¿vale? Normalmente por ISM o por tonos de TMF en GSM. Y, por supuesto, también pueden utilizar inversión de espectro y espectro ensanchado. Aquí veis un emisor, un conjunto real, que debe de costar alrededor de unos 6.000 euros aproximadamente. Aquí tenéis uno híbrido, que es digital, transmite en digital, es un grabador, es un BAG RF, es decir, un transmisor RF, que tiene cifrado de datos y además tiene una transmisión a través de telefonía. Tenéis un ejemplo de un BAG, de un micro preparado para instalación en vehículos a la derecha. Imaginaos que una instalación de este aparato en un coche es un problema muy gordo, porque imaginaos un directivo que le dice que le tienes que desmontar todo el Mercedes, pero que no está seguro si tiene algo o no.
Y el tío lo que te va a decir, me lo vas a dejar igual. Y si no, corres tú con los gastos. Pero es que realmente el investigador no va a saber nunca, hasta que no desarme, si lo tiene o no lo tiene. Entonces ahí el tema del profesional que se dedica a hacer esto, yo no me dedico a hacer esto profesionalmente, que quede claro, me dedico a la investigación de radio. Tengo conocidos y amigos que lo hacen, pero yo no me dedico a esto. Pero me han contado casos en los que es de pánico. Tener que decirle a un señor con un coche que cuesta millones y millones, decirle que tenemos que desarmar absolutamente el coche para que no haya nada. Pero es que ha habido casos documentados en los que sí lo había, porque han sobornado al del taller o al que le llevaba a pasar la revisión o al no sé qué y han aprovechado mientras hacían alguna operación de mantenimiento para instalarle esto en el motor bien instalado con un montón de cápsulas. ¿Y qué no se habla en un coche? Un empresario. Pues habla de todo, por ejemplo. Y aquí tenéis uno para teclados de PC. Directamente está instalado en el teclado y ¿qué no hablamos delante de un teclado? Pues es lo mismo. Todos estos dispositivos son reales y se comercializan, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los dispositivos de venta restringida. Estos dispositivos no se venden habitualmente, ¿vale? Solo puedes acceder a ellos en círculos restringidos, organizaciones oficiales, servicios de inteligencia, policías, etcétera, que están en un círculo limitado con ciertas autorizaciones. Esto ya es a medida. O sea, aquí podemos ver maletines completos hechos ya para poner en producción, para llegar a un sitio, o por ejemplo un proyecto a medida para un hotel. Imaginaos que se va a tener una reunión en un hotel importante con ciertas personas y se hace un producto a medida para canalizar todo el hotel y poder tener un centro de control para que 2 operadores sin conocimientos técnicos avanzados se dediquen a recopilar inteligencia, simplemente. Estamos hablando ya de millones de euros, por ejemplo, ¿vale? Se usan con enlaces, repetidores, se meten a través de IP, ofrecen una alta protección para su detección, aplica seguridad por oscuridad. Me refiero a que nadie te va a acceder a estos dispositivos y yo a los que he tenido acceso ha sido bien a través de leaks o fugas de información de Internet o de ONGs que han tenido algún problema de derechos humanos, se han filtrado ciertos espionajes, pero ningún fabricante, por muy amigo suyo que seas, te va a dar ese aparato para que tú lo testes, porque su know-how no lo quieren. Y además es seguridad por oscuridad. Realmente el cifrado, yo he intentado muchas veces hablar con esta gente y el cifrado no queda claro si es AES, si no es AES, si es una modificación propietaria de AES, no te lo dicen, ¿vale? Pero yo estoy seguro que estoy investigando sobre ello y tendremos seguramente sorpresas, ¿vale? Porque a lo mejor no son tan seguros como parece. Pocos datos públicos, hay muy pocos datos sobre esto. Ahora vamos a ver algunos de ellos como ejemplo que seguro que os encantan. Esto es un producto a medida, es una furgoneta que está totalmente montada, se vende la furgoneta completa. Hay una empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, que las vende, evidentemente con los permisos o el dinero correspondiente, y que está montada nueva como un producto de catálogo. Esto viene en un catálogo y tienes un puesto de escucha montado, móvil, para poder hacer TSCM, o sea, para poder hacer vigilancia electrónica en una reunión importante o en lo que quieras, o en un barrio o en cualquier sitio. Una moto, ¿vale?, preparada en el portamaletas perfectamente. Esto ya es un producto de acabado profesional y ya digo que se cobra a precio de oro y es el proyecto que yo quiero. Yo quiero espiar, por ejemplo, en cierto hotel y aparcan muchas motos. Pues lo mejor que quiero a lo mejor es tener una moto más allí metida para que nadie sospeche, y lo tengo montado sin chapuza, lo tengo montado bien montado. Y esta es muy buena, esta es mi favorita. Esta es una silla de bebé que tiene grabadora en local, transmisión, tiene una cámara atrás para poder ver lateralmente hacia atrás y ver hacia adelante en el coche. Tiene control remoto por GSM, grabación local de audio y vídeo, y se utiliza en muchos países. No voy a decir países, pero se utiliza en muchos países. ¿Y cuáles son los equipos que se utilizan normalmente? Equipos ya profesionales, no equipos de andar por casa, sino equipos profesionales que se utilizan. Hay unos muy conocidos que se llama Oscor, por ejemplo, analizadores de espectro, detectores de radiofrecuencia. Bueno, aquí hay una serie de marcas que no nos interesa mucho ahora mismo, porque no creo que nadie de aquí salga corriendo a comprarlos. Yo tampoco lo haría, entre otras cosas porque muchos de ellos cuestan alrededor de 80.000 euros aproximadamente y necesitan algunas licencias para poder ser. Yo en alguna demostración, en Mundo Hacker Day, por ejemplo, en Madrid, sí que llevé un Oscor, de estos que os digo, que cuesta alrededor de 60 o 70.000 euros, pero el problema es que no se puede sacar del país, ¿vale? No te dejan sacarlo del país porque necesita cierta documentación y además es bastante arriesgado.
Los más especializados son Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, obviamente. ¿Y qué se hace para este tipo de escuchas encubiertas por radio? Pues una revisión de espectro avanzada, hasta 12 GHz como mínimo. Se detectan dispositivos que transmitan información al exterior vía radio de cualquier tipo. Y hay todos estos equipos. Aquí, por ejemplo, tenéis a un amigo mío que se llama Javier Conde, del grupo NHS, es una empresa española de contramedidas, que está con un Oscar ahí haciendo sus pruebas, sus barridos. ¿Cómo funciona esto? Esto es un pantallazo de cómo funciona un cacharro de estos. Para resumirlo mucho, estos cacharros tienen una gran definición en cuanto a resolución en hercios, que los hacen tan caros, y son capaces de barrer todo el espectro en milisegundos, que es por eso que es tan caro este cacharro. Y además recopila una firma del entorno. Es decir, si yo, por ejemplo, esta mañana me vengo aquí y un ruido, tengo una firma de cómo es esta sala, ¿vale? Pero si hago otro dentro de 2 horas y hay algo que cambia, me va a saltar una alerta y me va a marcar una señal que no debería de estar ahí. Luego ya el profesional tendrá que investigar si es una señal legal o es una señal realmente encubierta, ¿vale? Pero facilita bastante el tema, aunque este tipo de equipo necesita de una certificación del fabricante, de una formación bastante extensa, que no es llegar, darle un botonazo y hacer. Y aquí hay otra diferenciación importante. ¿Cuáles son los dispositivos detectables y dispositivos que llamamos no detectables o pasivos? Por un lado tenemos micrófonos que transmiten, como los que hemos dicho, de FM, UHF, de 3G, Wi-Fi, analógicos, digitales, hopping, no sé qué, pero transmiten. Están transmitiendo, son activos. Y tenemos otros que son incluso más peligrosos en algunos casos, que son los pasivos. Micrófonos que están apagados, como el de la cosa este ruso. Se detecta. Micrófonos sin batería, desconectados, que se activan vía radio porque no están siempre activos. Grabadora de voz mini, como los que hemos visto. Cámaras ocultas y un largo etcétera de cosas que son detectables porque no están haciendo activo. Para esto hay que utilizar otras técnicas que no son de radio, pura y dura, sino una cosa que se llama detectores de juntas no lineales. ¿Qué es esto? Básicamente que si yo paso este detector por esta tarima, por ejemplo, me detectaría si además de la madera hay algo que es un semiconductor o una circuitería que no debería de estar allí, ¿vale? Y salta, bueno, también hay que estar formado porque hay una serie de colores que se marcan y en función de esto es un falso positivo, no lo es, y luego habría que desarmar. En caso de que se hubiera sospechas de que de verdad puede haber algo en una pared, en lo que sea, hay que desarmar completamente toda la habitación y ver qué es lo que hay. Y también cámaras termográficas. Aparte de todo esto hay muchas más cosas, ¿vale? Yo os pongo las más vistosas. Las cámaras termográficas son muy sencillas, detecta calor. Si hay algo que tenga cierta alimentación en algún momento, al pasar la cámara, aquí veis la detección, por ejemplo, de un micrófono en la derecha que está conectado en una pared. Y, por supuesto, la inspección física y desmontaje de elementos. O sea, hay que desmontar todos los elementos de la oficina, por ejemplo, para desmontar una oficina entera no es fácil, ¿vale? Ordenadores, los racks, todo lo que haya en la oficina, las moquetas, levantarlas para hacer una inspección visual en caso de que siga habiendo sospechas de que hay leaks, de que hay fuga de información. ¿Qué se puede hacer? Barridos electrónicos, generadores de ultrasonidos, que lo que hacen es ensuciar, digamos, el ambiente para que distorsione la conversación y no se escuche. Instalación de protecciones vibroacústicos, salas TEMPES de bajas emisiones. O sea, por ejemplo, las empresas que trabajan con OTAN están obligadas a tener una sala TEMPES. Es una sala sellada con cierta seguridad que además no permite que nada salga al exterior por radiofrecuencia, ¿vale? Inhibidores, asistencia a reuniones sin teléfonos móviles. Esto se está implantando ya en muchas empresas en Europa. Seguridad con alarma, videovigilancia, control de acceso. Por ejemplo, si se va a producir una reunión muy importante mañana en una sala, se precinta con unos precintos voice de seguridad, se pone una cámara y un vigilante. Y ahí no entra nadie. Y si intentan romper el precinto, va a quedar como que se ha roto el precinto. Una vez inspeccionada la sala, hay que precintarla para que no se produzca una contaminación posterior, ¿vale? Arco detectores de metales, formación a los empleados, bla, bla, bla. ¿Cuál es el mejor sitio para tener vuestras reuniones confidenciales? Estos dos. Le lleváis unas pavas al desierto. Yo he estado en el desierto, os aseguro que ningún escorpión tenía ningún micro ni nada. Lo que pasa es que es jodido estar allí. Y ojo con algunos profesionales del TSCM.
que hay algunos que son cazafantasmas, ¿vale? Hay algunas personas que tienen equipos de 4 duros y se creen que con eso y con muy poca formación van a conseguir hacer algo. Hay que contratar empresas con certificaciones, con equipos de mucha inversión y que estén capacitados para poder llevarla a cabo. Y no juguemos a ser espías. El espionaje en la mayoría de países tiene castigos penales muy fuertes. Que tú estés espiando a tu mujer por una cuestión trivial puede ser condenado a cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado, que en la tienda del espía se vende, en las tiendas tipo espía se vende muy barato, pero te puede costar la cárcel, ¿vale? Y siempre agradezco de esta charla a Javier Conde de NHS, porque gracias a su ayuda y haberme abierto las puertas de ese mundo, que es un mundo bastante complicado y al que nadie te deja acceder, pues gracias a él he podido recopilar a lo largo de este tiempo toda esta información y otra más que no es pública, ¿vale? Nunca le veréis en una foto de frente, porque es muy discreto y nunca enseña la cara, por su trabajo, evidentemente. Y nada más, ¿hay dudas? ¿Preguntas? ¿Tienen premio las preguntas? Hola, muy interesante tu charla. Muchas gracias. ¿Qué pronunciamiento tiene la gente del mundo hacker con respecto a los dispositivos que violan la seguridad de las personas, como por ejemplo los sistemas operativos como Windows o como los dispositivos que maneja Apple? Y la pregunta va combinada con otra cosa. Ahorita mencionaste algo relacionado con señales de radiofrecuencia que pueden ser manejadas por direcciones IP. Algo así más o menos entendí. Es algo similar. Eso a propósito de que hoy día hay un cuestionamiento a nivel mundial relacionado a los teléfonos que utiliza Apple, que, bueno, son prácticamente probados por la NSA para sacar la información y cosas a bueno. La primera pregunta, yo no puedo hablar representando al mundo hacker sobre Windows ni sobre nada, ¿no? O sea, sobre eso no me voy a pronunciar. Lo que dice de IP, sí, lo que me refería es que hay servicios avanzados que lo que hacen es para lograr que tú, por ejemplo, tengas un puesto de monitorización en Nueva York, pues lo que hacen es una página de IP. Tú estás escuchando en local en una selva, por ejemplo, por radio, pero llega a un gateway que lo pasa a Internet y tú puedes estar en la NSA o donde sea espiando, ¿vale? A eso me refería. Por otro lado, los teléfonos, normalmente los gobiernos, los políticos, normalmente están siempre monitorizados por su servicio de inteligencia y, de hecho, tanto el firmware como el hardware de esos teléfonos está adecuado por los servicios de inteligencia. Por ejemplo, el presidente Obama tiene un teléfono, una BlackBerry o lo que sea, pues le avisa la NSA, ¿vale? No es un teléfono normal, entre comillas, ¿vale? Bueno, un momento que el señor tiene premio. Una taza de Mundo Hacker. Siguiente. Por lo que he investigado acerca de seguridad informática, lo que entiendo es que el ambiente, por así decirlo, es muy pesado porque todo el tiempo estás trabajando contra criminales, contra gente que tiene muy malas intenciones. Y yo he visto algunas conferencias de DEF CON y es feo. O sea, ¿eso es verdad? De cierto modo, que el ambiente es así de pesado. A ver, en lo que toca a esta charla, por ejemplo, el problema que tiene la vigilancia electrónica es que ahora estamos muy enfocados en Internet, ¿vale? Sí es cierto que hay un problema. Es un problema de dinero, fundamentalmente. De dinero y de derechos humanos. Es decir, el espionaje normalmente se hace por dinero, ¿vale? O por dinero o por poder. Entonces, mientras los países, vemos todo lo que hacen los países. ¿Y de qué no van a ser capaces? No van a ser capaces de contratar, por ejemplo, a un Red Team, por llamarlo de alguna forma, o a unos Black Hat para que hagan algo. En seguridad electrónica es igual. O sea, van a contratar a alguien que no tenga nada que ver con ellos, por ejemplo, para que haga operaciones encubiertas y que luego, si son descubiertos, pues sí, existe. Y además hay casos, justo en esta charla, en los que se han descubierto micrófonos ocultos en sitios inverosímiles y bastante increíbles, ¿no? Y esto ocurre, aunque no, parezca de película o que lo hemos visto en las películas, ocurre más a menudo que parece. Con la seguridad informática es igual. Poder, dinero y información, que es ambas cosas, poder y dinero. ¿Perdón? La mía. Yo no hago nada a nadie. Yo soy buena persona. ¿No? ¿Cómo, perdón? No te entiendo. La gente que trabaja en esto, ¿acaso no les da un poco de paranoia?
No, hombre, paranoicos somos porque nos dedicamos a esto, evidentemente. O sea, muy paranoicos. Pero yo estoy seguro que no es porque nadie tenga nada contra nosotros, somos gente normal, no nos metemos con nadie, ¿no? Ni hacemos daño a nadie. Pero paranoicos somos por defecto porque nos dedicamos a esto, no por nada en especial. Yo creo que también hay mucho cine en eso, ¿eh? Y tienes tu regalo. Una alfombrilla. Sí. En cuanto a, esto es un tema que hoy en día es normal, o sea, se ve en cualquier lado. En cuanto a normativa, ¿cómo estamos para contrarrestar este tipo de eventos? Yo sé que, o sea, a nivel países o hay normatividad a nivel internacional. No, a nivel internacional no hay nada, es a nivel de cada país. Cada país tiene una normativa en su código penal específica y, por ejemplo, hay países en los que incluso comprar estos dispositivos o pasarlos por el aeropuerto está penado. Y hay otros sitios en los que tú te puedes comprar un micro porque realmente es un transmisor de FM. Lo que hagas tú con ese transmisor es lo que le haces con un cuchillo, o hacerte un bocadillo o matar a alguien. Entonces, no hay nada adaptado internacionalmente. Cada país tiene su regulación. Por ejemplo, yo sé que hay países europeos que no permiten ni siquiera a sus residentes comprar, adquirir ni siquiera estos productos, sin ni siquiera saber si van a hacer buen uso o mal uso. Y hay otros que son bastante tolerantes y lo toleran así y ya está, no depende. Bueno, a ti te ha tocado un regalo especial porque compré una radio en España de onda corta de 7 bandas, no es nada del otro mundo, es China, pero bueno, es un regalo un poco especial. Tiene pilas y todo para que puedas escuchar ya esta noche. Lo siento, no puede. Me dicen que no puede haber más preguntas. Quisiera agradecer a todos la oportunidad de haber venido aquí a Bogotá y encantado de haber estado con vosotros y gracias por vuestro tiempo. Hay generadores de ruido blanco, hay un montón de generadores. Son muy caros, pero yo he visto algunos muy efectivos. No voy a dar marcas, ¿vale? Pero hay algunos que son realmente efectivos y que impiden realmente que cualquier cosa que se esté hablando se pueda recibir y grabar en un aparato electrónico. Y hay demostraciones, incluso creo recordar que alguna estaba en YouTube, de una empresa que no voy a decir su nombre y que funcionaban bien. Y me consta porque hay gente que los ha tenido y les funcionan bien. Ultrasonidos o ruido blanco, hay diferentes tipos para según qué dispositivo te esté grabando. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Sí, Jaime. ¿Te refieres a que quien te escucha es el proveedor de servicios? Hay ya programas, por ejemplo en España hay un programa de interceptación legal, se llama, en el cual por orden judicial supuestamente no te enteras, evidentemente. No, yo creo que no. Vamos, no habría porque realmente se conectan, es tu operador. O sea, ahí poco puedes hacer. Sí. Tú sabes que a veces hay mucha diferencia entre la realidad, lo que es real y lo que no es real, lo que es ficción y lo que es real. A raíz de las filtraciones de Wikileaks, Snowden dice que la NSA tiene en los 5 continentes un complejo de antenas que están escuchando e interfiriendo todas las ondas electromagnéticas que van por el planeta. ¿Eso es verdad, es cierto? Y si hay algunas contramedidas para eso. Sí, me estaban preguntando sobre la inteligencia de señales y de comunicaciones, lo que decía yo al principio de Coming y Signing, la NSA, etcétera. Eso existe desde siempre. De hecho, todos los gobiernos, por precaución, tanto por seguridad exterior como interior, tienen estaciones de análisis de señales, de recopilación de señales en su espacio soberano. Es decir, yo en un país puedo tener unas antenas que me dé la gana porque quiero descubrir si alguien desde mi país o hacia mi país está mandando señales radioeléctricas que me sean perjudiciales a nivel de inteligencia, de defensa, de seguridad pública, etcétera. Esto, de hecho, es una defensa importantísima. O sea, el Coming and Signing son de los sistemas más antiguos que se utilizan y además de los que más dinero se invierte en ellos, porque la gente está mirando siempre a la IP, a los ciber, etcétera, y si os gusta la radio y miráis en onda corta, podéis asombraros. Yo tengo por ahí charlas, mi web es davidmarugan.es, podéis ver en mi web o en radiohacking, @radiohacking en Twitter, podéis ver que tengo publicadas cosas en mi web
y veréis que hay un montón de estaciones diplomáticas, de espionaje, las famosas estaciones de números. En YouTube podéis ver charlas mías de estaciones de números que tratan precisamente de este tema, un tema muy interesante y que podéis ver que se utiliza desde antes de la Guerra Fría hasta hoy y se va a seguir utilizando, porque la radio no ha muerto, la radio se va a quedar para siempre, porque es un sistema muy complejo y además muy seguro en algunos casos, incluso por encima del IP o de Internet. Gracias, señores.